Segunda parte. Los centros superiores del encéfalo, los centros corticales inferiores, son los encargados de llevar el dolor va a ser mal localizado. Si existe una expresión a nivel del área somato, sí. Ahora esto es muy importante. Sistema de supresión del dolor en el encéfalo y la médula espinal. ¿Qué me quiere explicar esto, Raymond? ¿Por qué se produce la analgesia? Entonces, para saber esto, nosotros tenemos que saber que se van a producir ciertos neurotransmisores, los cuales van a ser encargados de producir la analgesia. ¿Dónde se producen estos neurotransmisores? Se producen aquí, en la sustancia gris periacueductal, en el núcleo de Raphet magnum. Buen día. Sí, sí. Y a nivel del complejo inhibidor. Aquí, a nivel del a nivel del mesencéfalo. Ya, esta sustancia gris periacueductal. A nivel del núcleo del Raphet, a nivel del bulbo, o sea, a nivel del bulbo raquídeo, el núcleo del Raphet magnum y el núcleo reticular gigantocelular. ¿Luego? Sí, aquí, pero ese está en el mesencéfalo. En el bulbo, ¿qué está? El núcleo Raphet magnus y el núcleo reticular gigantocelular. Y por último tenemos aquí el complejo inhibidor que se encuentra en la médula espinal, específicamente donde en el asta dorsal. Entonces, todos estos centros que he descrito son los encargados de la analgesia. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí, a nivel, si nosotros estimulamos, por ejemplo, ¿qué han hecho los investigadores? Han colocado morfina, ¿ya? A nivel de esta sustancia gris periacueductal, ¿ya? ¿Y qué ha hecho esto? Que se produzca la encefalina, ¿ya? Se produce la encefalina y esta, mediante las neuronas, van a hacer una conexión o sinapsis con el núcleo del Raphet magnus. Y al estimular este núcleo, las neuronas que presenta ahí van a producir serotonina. Entonces, al producir esta serotonina va a viajar por las neuronas, como vemos aquí, y va a hacer conexión con el núcleo inhibidor, ya que se encuentra en el asta posterior. Y este núcleo inhibidor va a producir nuevamente encefalina. Y esta encefalina va a ir y va a inhibir a las fibras que llevan el dolor rápido y el dolor lento. ¿Cuáles son estas fibras? Sí. Entonces, no deja que se produzca la sinapsis a nivel de este hasta posterior. Y esa es la manera de cómo se produce la analgesia. Entonces, esto continúa en estudio, no termina, ¿ya? Por ejemplo, en anestesia vemos mucho esto porque nosotros utilizamos opioides. Se creía que estos eran receptores opioides, ¿ya? Nada más. Y se han descubierto una serie de receptores, ¿ya? Y que solo dependía de la morfina, pero se han sintetizado nuevos medicamentos sintéticos, remifentanil, alfentanil, que también producen analgesia mayor que la morfina, pero todavía sigue en estudio. Entonces, ¿qué tienen que saber ustedes? Que la analgesia se da en estos centros, en el mesencéfalo, en el bulbo raquídeo y en la médula espinal, que la sustancia gris
periacueductal, se produce la encefalina. Esta encefalina va a estimular al núcleo del Raphe magnus que se produzca serotonina. Y esta serotonina va a estimular al complejo inhibidor del asta dorsal de la médula espinal para que se produzca nuevamente encefalina, y esta encefalina va a inhibir a las fibras C y a las fibras A delta para así, de esta manera, producir analgesia. Es por eso que cuando te haces una lesión, llega un momento que comienza a calmar tu dolor. Esta es la explicación de cómo se produce. ¿Y esa enfermedad afectaría que entonces distintos sistemas podrían afectar? No. Esas personas que no sienten dolor, donde estarían afectados serían los componentes o cordones de la vía anterolateral. ¿Ya? Entonces, esos cordones que transmiten el dolor están afectados, ¿ya? Congénitamente. Es por eso que cuando hacen tratamiento del dolor, hacen la cordotomía, hacen una incisión quirúrgica a nivel de sus cordones. Y bueno, es sobre todo hace el cáncer. ¿Ya? Pero hay personas que continúan el dolor. ¿Dónde haríamos el tratamiento definitivo para que ya no haya dolor? ¿Dónde? No, pues ya estaría haciendo eso con los cordones anterolaterales. ¿Dónde haríamos el tratamiento definitivo del dolor? En el tálamo. En el tálamo. Entonces tendría que hacer una cirugía a nivel de ciclo basal, todo se vuelve sensitivo, somato sensitivo. Entonces ahí sí haríamos el tratamiento definitivo, pero no es tan así. No ha habido, según los estudios, todavía eso sigue en investigación y no tiene buenos resultados. Eso tendría que preguntar a un cirujano, ellos hacen ese tratamiento. Y aquí en Bolivia, como no hacemos ningún tipo de investigación, difícil. Todo eso lo sacamos de los países del primer mundo que hacen investigación. Colotomía. Así que dice. ¿Perdón? Pero tendría que decir, vos localizas el dolor y lo una cosa sensitiva. Pero puedes hacer tratamiento de infiltración de las terminaciones nerviosas libres de articulación. Bueno, ya no se tiene dolor. La lesión sí. Es temporal. A 6 meses cada no se trata los traumatólogos y los neurocirujanos, pero eso es su especialidad. Ahora, inhibición de la transmisión del dolor mediante la presencia de señales sensitivas táctiles simultáneas. Como vimos, ya vimos esta imagen antes, ¿ya? Entonces sabemos que de la piel se va a transmitir el dolor débil y de ahí se va amplificando, ¿ya? Hasta llegar a la corteza somatosensitiva. Entonces, por ejemplo, si me pica un mosquito, ¿ya? Eso me va a causar dolor, ¿ya? Entonces me va a producir una estimulación, la cual se va amplificando hasta que llega a la corteza somatosensitiva. Y sobre todo, a este nivel es donde se va a producir más dolor, ¿ya? Entonces este sería el estímulo A. Ahora, ¿qué pasaría ahí donde me pica el mosquito? Yo comienzo a presionar, porque me está doliendo. Entonces voy a crear otro estímulo, ¿ya? Y este estímulo va a ser B. ¿Y qué va a ser este estímulo B?
va a crear una inhibición de la transmisión. Es una inhibición lateral. ¿Por qué? Porque se va a producir a estos dos niveles. ¿Ya? Entonces, es una inhibición lateral de este dolor amplificado. Es por eso, por ejemplo, cuando te colocan una inyección intramuscular de duele, ¿qué hace el enfermero? Comienza a sobar, ¿para qué? Para producir este estímulo B, el cual me va a producir una inhibición lateral, por lo cual el dolor va disminuyendo, se va inhibiendo, podemos decir. Lo mismo es la esa es la explicación. ¿Ya? Crear un estímulo B. Por último, ya de la última, esto, la sensibilidad térmica, ya acabamos la sensibilidad térmica. ¿Quiénes son los que transmiten? Existen dos tipos de receptores: receptores para el frío y para el calor. ¿Ya? Entonces, los receptores del calor son las terminaciones nerviosas libres. Igualmente existen receptores para el frío. Y aquí, Geiger no lo dice, pero son los receptores de Krauss. Son los encargados de llevar el frío. Krauss. Estaba anotado, pero como no tengo. Aparte, están también involucrados los receptores de dolor. ¿Ya? Entonces, ¿por qué están involucrados los receptores de dolor? Bueno, tengo una gráfica ahí que te explica por qué. Pero, entonces, ¿por qué cuando hace un frío extremo, menor 15 a 10 grados, te comienza a producir dolor? ¿Por qué? Porque se están estimulando los receptores de dolor. En cambio, estos receptores del frío se siguen estimulando y cuando llegamos a los 30 grados comienzan a bajar. Y cuando continúan los receptores para el calor. Igualmente, cuando llega a 45, estos comienzan a bajar. Y a partir de 45 para arriba se estimulan los receptores del dolor. Es por eso que cuando hay temperaturas mayores a 45 o 50 grados, vos comienzas a sentir dolor. Entonces, cuando existe frío o calor, se van a estimular los receptores para el frío, los receptores para el calor y los receptores del dolor. Igualmente tengo ahí cómo es la vía por la cual el dolor, la temperatura va a llegar a la corteza, pero no te lo demás de explicar. Por ejemplo, lo que estás. ¿Quién puede, por favor, decir que no sé lo mismo? Si no tengo la señal, no puedo entender. Entonces, volveremos con la próxima clase. Entonces, veremos esto en la próxima clase. Esto es